Noches, bienvenidos hermanos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, en la hora del conocimiento universal, en la hora de la maravillosa escritura telepática. Vamos a compartir esta noche un programa más en el cual aprenderemos sobre las ciencias médicas integrativas, la alimentación vegetariana, el naturismo y bueno, antes de todo, por siempre y para siempre, nuestro agradecimiento pleno a nuestro divino y amoroso Padre Eterno, Señor de señores, líder de líderes, pastor de pastores, que nos enseña su divina ciencia, los divinos conocimientos universales, y nos dice que no tiene ni principio ni fin, pues para que las infinitas criaturas le comprendan, es necesario nacer de nuevo y recorrer lo que ya recorrió hace eternidades atrás, pues solo con infinitas reencarnaciones logrará llegar a ser lo que es. Por eso nos dice: soy el que soy. Es decir, que todos me conocen y me intuyen. Soy universal como jamás lo ha sido nadie, pues de mí han salido todos, sin excepción alguna. Divina bola de fuego depuradora, la sucesión eterna de los números, el número 318 de la divina justicia, que esté en todas partes y en lo más microscópico está en las ideas humanas, está en la misma relatividad de ellas, está en los libres albedríos, está en las 318 divinas virtudes del espíritu humano. Está arriba y abajo, está en la materia y en el espíritu, está en la vida y en la muerte, está en el todo sobre el todo, está en lo pensado, en lo impensado, está en lo imaginado y en lo inimaginado. Su divina esencia es divino fuego, y todos tenéis su divina herencia, porque todos poseemos temperatura, poseemos divina electricidad en nuestros cuerpos. Bienvenidos, hermanos. Antes de iniciar, quiero hacer una pequeña reflexión frente a la psicología de los seres humanos, que estamos en prueba y somos probados a cada instante. Pero saben, hermanos, hay etapas en la vida en que la luz, la divina virtud de la vida, nos dirigen un camino y nos ponen seres apropiados para nuestro avance, para nuestro desarrollo, para nuestro grado de evolución y perfección. Y son como etapas de nuestra vida que o tomamos o lo dejamos, o emprendemos o no lo emprendemos, o hacemos un giro, si es posible, de 360 grados para hacer cambios muy importantes. Porque vamos visualizando lo que en un tiempo se da oportunidad, se da opción a que puedan cambiar nuestro entorno. Pero si esto no se da, la vida nos dice: hasta aquí nomás. Tenemos que hacer nuevos rumbos, nuevos cambios y, hermanos, nuevos aprendizajes maravillosos. Recordemos que, por ejemplo, en los pueblos, en organizaciones, hay un acuerdo pleno y todos son una unidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del Perú, en este rebaño, cuando los pueblos no son consultados y empezamos a visualizar una dictadura, un autoritarismo y un pensamiento que se puede imponer sin consultar a los pueblos, y se quiere a costa de todo que se prevalezca su imposición, sus ideas. Aunque el pueblo no esté de acuerdo, aunque el pueblo opine en forma distinta, pero no les importa la mayoría, no les da cabida a ese razonamiento, porque el pueblo también sustenta, porque el pueblo también analiza, se proyecta. Pero estos espíritus que se han acostumbrado a pensar equivocadamente,
que sus ideas son absolutas. Y eso es un error gravísimo, que nadie puede cuestionar, que nadie puede sugerir, que nadie puede opinar, que es un delito. Pues bien, tuvo su tiempo, tuvo su momento, y muchos de estos espíritus, por ejemplo, pueden tomar otros caminos y lo dejan al aire a los pueblos. Y los pueblos ya han despertado, tienen su propio pensamiento, su propio razonamiento, y no se van a la deriva. Toman el timón, la brújula, nuevos rumbos, nuevos caminos, porque caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y cuando ves atrás, ves las señales que nunca más vas a volver a realizar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y, hermanos, es un reto para los espíritus tomar nuevos rumbos, nuevos caminos, pero es para bien. Por ello, al que debemos respeto total es a nuestro divino Padre Celestial y sus divinas enseñanzas, sus divinos preceptos, sus divinos mandamientos, por sobre todas las cosas. Porque los hombres han demostrado, hermanos, que el hombre hunde al hombre. Y cometen barbaridades y errores, y muchos están avalando, siendo cómplices de estos tremendos errores garrafales, que ni siquiera, hermanos, van contra el ser humano, sino contra la misma divinidad, contra el mismo Espíritu Santo, contra el mismo conocimiento. Es un error, pero gravísimo. ¿Acaso no nos dice el Divino Padre Eterno, aquel que ofende al Divino Padre, al Hijo o a la Madre, se les podrá perdonar? Que no se debe hacer, lógicamente, pero aquel que ofende al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en esta ni en la otra. Viene un juicio terrible, hermanos. Pero no se dan cuenta que con sus egoísmos, con su ocultismo, con su pensamiento de separatividad, con su pensamiento de autoritarismo, simple y llanamente creen que siempre van a hacer lo que quieren, lo que desean, y los demás solamente aceptan, ordenan, y el pueblo tiene que aceptar. Y esto no es así, hermanos. Aquí se trabaja, se ayuna, se hace oración, se elabora pensando en nuestro divino Creador, no en los hombres. Nuestro trabajo espiritual es a favor de nosotros mismos, de la divinidad, con toda humildad, no para agradar a los hombres en sus caprichos individuales o autoritarismos. Así está el mundo, pero las cosas son bien claras, hermanos. O estamos a favor de la verdad o estamos a favor de la mentira. O somos cómplices de la mentira, del engaño, de la difamación, de las calumnias, o no caemos en eso. Depende de nosotros. Pues es tiempo de decisiones. Y la decisión es estar a favor del conocimiento, que se difunda, que se expanda, sin límites, sin egoísmos, sin intereses materiales. Cuando hay un interés material, cuando los seres humanos quieren permanecer por siempre, si se quiere, manipulando los pensamientos, las ideas a su antojo, pues tuvo su tiempo, tuvo su momento. Ahora es un tiempo de despertar. Y los espíritus que despiertan, abren los ojos y hacen abrir los ojos, remueven cerebros a la humanidad, y eso no nos gusta, ¿verdad? El mundo no le gusta, es como una astilla en el pie o una piedra en el zapato que tratan de sacudirse. Y lo menosprecian, lo menoscaban y hacen de todo. Pero bien, el espíritu fortalecido en el principio espiritual agarra el arado y va para adelante. Echámosle para adelante. Hablemos sobre las ciencias médicas integrativas. En esta fecha estamos inspirados también en los pacientes que nos visitan para hablar sobre la medicina oriental, que es el Ayurveda, una medicina muy maravillosa que nos ayuda bastante en nuestra alimentación y en conocernos cada día mejor a través de nuestro pulso, a través de, por ejemplo, de nuestra fisiología, a través de nuestra naturaleza,
y ya lo vamos a ir comprendiendo un poco mejor. Pero siempre poniendo el sello de nuestro divino creador, con el más grande médico de médicos, que nos habla sobre la parte del respeto a nuestros hermanos menores, que el hombre llame animales, y cultivar la alimentación vegetariana nos orienta. Divina Ley 3535. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que a través de su fe y creencias tomaron en cuenta a los animales, para el divino juicio de Dios, a que puedan entrar los que lo olvidaron, porque así también a ellos se les olvidará y pasarán eternidades inauditas para que el reino de la luz se acuerde de ellos. Tomar en cuenta a nuestros hermanos menores es, hermanos, cultivar la divina humildad, porque nuestros hermanos menores no se expresan como nosotros en forma verbal, se expresan en forma de lenguaje intuitivo, relinchos, graznidos, piar, ¿no? Rebuznar, mugir, bueno, son lenguajes intuitivos. Ellos ven, sienten emociones, sensaciones como nosotros sentimos, pero no pueden expresarlo. Es un pedido hecho al Eterno. Recuerdo cuando nuestro Divino Padre Eterno nos dice divino origen de las criaturitas salidas del libre albedrío de nuestro Divino Padre Eterno. Y la divina, un pedido celestial hecho vida, dice. Un pedido celestial hecho vida. Los humildes son los primeros. Y ahí explica la filosofía de la vaquita, la filosofía, la psicología del puma, del chanchito, del conejito, del burrito, del cordero, del ser humano. También, por ejemplo, del tigre y así. Hermanos, podemos resumirlo en que cada especie, cada criaturita es originaria de algún divino sol, pues soles hay como la mente humana pueda imaginar. No existe otro origen, pues no existe otro origen que no sea el que ordene nuestro divino Padre Eterno. Para poder compartir, por ejemplo, la ciencia médica de la Ayurveda, que se practica bastante en el Oriente, muy difundido allá en la India, debemos compartir, por ejemplo, con este pensamiento occidental de una manera sencilla y práctica, aunque, por ejemplo, el Ayurveda hasta ahora se ha visto como una ciencia oculta a muchos, o no tanto eso, sino un poco mística, podemos decir, ¿no? Pero en realidad es una ciencia de vida. ¿Y qué significa ciencia de vida? Nos enseña a conocernos mejor y a poder conocernos cada día más en nuestra parte biológica, funcional, emocional. Simple y práctica, cuyos principios son universalmente aplicables a la existencia diaria de cada hermano o hermana. Ayurveda se dirige a cada elemento y faceta de la vida humana y ofrece una guía para quienes buscan mayor armonía, mayor paz, longevidad, que es un tema fascinante que hemos hablado en una de las conferencias, y ha sido probada y enriquecida a través de muchos siglos en clínicas, hospitales, centros de salud. La sabiduría que hay en estas enseñanzas será de gran valor para el oyente. La ciencia médica de la Ayurveda no se basa en datos continuamente examinados como producto del azar, sino es de la investigación científica y también en la sabiduría, digamos, bastante amplia y profunda de los rishis, quienes, o sabios, ¿no?, que transmiten esta ciencia que expresa la perfección de la totalidad de la conciencia cósmica. A través de la meditación introspectiva, la espiritualidad, la Ayurveda,
es una ciencia sin tiempo, milenaria. Se espera que el reflejo y análisis que aquí se presentan sean útiles al lector, al oyente, porque estamos seguros que muchos hermanos van digitalizándolo, copiándolo y lo van leyendo, lo van estudiando y nos van escuchando a lo largo de toda su vida. El Ayurveda abarca 8 ramas principales, lo cual nos ha ayudado bastante en el tratamiento de nuestros pacientes. En cuanto se refiere, por ejemplo, a gestantes, lactantes, ancianos o, más bonito, personas de juventud acumulada, en los jóvenes, en los adultos, en todo sector, por ejemplo, de pediatría, en ginecología, obstetricia, oftalmología, geriatría, otorrinolaringología, que abarca pues el oído, nariz, garganta, ¿no? Que, por ejemplo, se les vamos a enseñar formas sencillas de limpiar la parte nasal de la garganta, del oído, formas sencillas que se aplican, técnicas sencillas. En cuanto a medicina general y también cirugía. Cada una de estas especialidades médicas se rige por la ciencia de los 5 elementos. La parte pránica o éter, la parte del aire, del fuego, del agua, la tierra. Me recuerda a las enseñanzas, por ejemplo, de los rollos del Qumran, de los rollos del Mar Muerto, allá en el Oriente, donde se descubren las enseñanzas de los esenios y también pues de el Hijo de Oriente, dice, ¿no? Que era una de las reencarnaciones de Cristo, el cual nos habla sobre los ángeles de los elementos, del agua, del sol, de la tierra, ¿no? Y las curaciones maravillosas que desarrollaba con los elementos. También se habla, por ejemplo, en el Ayurveda, la llamada Tridosha o los 3 humores corporales, los 7 datus o tejidos también corporales, las 3 formas de eliminación de toxinas, la orina, el excremento, el sudor y la trinidad de la vida. Es muy bonito cuando se va comprendiendo la trinidad sobre la unión entre el cuerpo, la mente y la conciencia espiritual. Me recuerda, por ejemplo, a los estudios de Jacob Israel Lieberman, que nos habla sobre la vida, la luz y la conciencia y la visión. Cuando la visión, por ejemplo, está sin conexión con la conciencia y con la luz, no hay muy buen desarrollo visual. Pero si nos acostumbramos a tener, por ejemplo, la visión, la conciencia conectada en armonía con la luz, no hacemos mucho esfuerzo y vamos perfeccionando nuestra visión. Vamos también cambiando nuestros tejidos, tanto de la retina como el iris, la pupila, la córnea, el humor. Todos los tejidos se van reestructurando, porque ellos responden a nuestra intención mental. Entonces, hablar de la Trinidad de la vida, que es el cuerpo, la mente y la conciencia espiritual, es muy interesante, muy amplio. En el texto, por ejemplo, para ir también al contexto, en el inicio que estamos hablando sobre estas ciencias médicas, vamos a aplicar ampliamente dichos conceptos. La meta principal de orientarles en la ciencia médica de la Ayurveda es presentar pues una síntesis, un resumen básico de la ciencia médica Ayurveda, que es amplia, muy amplia. Imagínense que los escritos hindúes como el Ramayana, escrito por Valmiki, el Mahabharata, el Mahabharata también, por ejemplo, las enseñanzas de la reina Kunti y el Srimad Bhagavatam, realmente son maravillosos, son trascendentales, son amplios. Además, podemos incluir las técnicas de examen, de diagnóstico y tratamiento, así como otros, para favorecer la longevidad, usar los remedios o los elementos como las plantas medicinales
y otros aspectos prácticos cotidianos para conservar la salud. Una vez que nuestros hermanos que nos escuchan vayan teniendo un poquito más claro de estos conceptos, que van adquiriendo un conocimiento básico de la Ayurveda, todavía le quedará mucho por explorar en los escritos de los sabios ayurvédicos, tales como, por ejemplo, tenemos unos hermosos libros del Susura, quien escribió hace más de 2000 años un texto clásico de cirugía, que es Sushruta el Shamita, y el de los médicos ayurvédicos modernos, como los escritos de Sushruta, se adelantaron mucho a la medicina moderna. Estudio en detalle, entre otras cosas, la autopsia y los procedimientos de cirugía plástica, que siglos después se usaron como base de la cirugía plástica moderna. También perfeccionar técnicas de reconstrucción de huesos rotos, para lo que se utiliza pues clavos, identificar puntos vitales en el cuerpo que le llamamos los marmas, que están relacionadas con las diferentes estructuras orgánicas, órganos, por los que se descubre pues que un trauma externo en esos puntos puede ser extremadamente serio o fatal. Entre sus muchas contribuciones, por ejemplo, los Susura o los Sutra, también descubren el tratamiento especial en el caso de los procesos de sangría, que se practica para curar los desórdenes sanguíneos congénitos o hereditarios. Como se habrá notado, también es obvio que se tiene mucho que aprender de los antiguos maestros de la medicina ayurvédica. La sabiduría de la Ayurveda está escrito en sánscrito. Imagínense, una lengua antiquísima, el antiguo idioma de la India, por lo que para explicar ciertos conceptos médicos ayurvédicos que no tienen una equivalencia adecuada en español, entonces tratamos de que, digamos, se emplee en el idioma original cuando aparecen pues por primera vez estas ciencias plasmadas en hermosos textos, y ya se van explicando en forma clara y sencilla, ¿no? Entonces este primer paso que estamos dando al compartir sobre esta ciencia médica, nuestro deseo es pues reconocer a tantos, digamos, genios en cierta manera, mentores de la Ayurveda, por ejemplo a Vaidya Nanal, la escuela de medicina, el Tilak Ayurveda, donde se estudia y ahí trabajan diferentes profesores y conferencistas de medicina interna, y al Hospital Ayurvédico Seth Tarachand Ramaj, donde se recibe también el entrenamiento práctico, se hacen residencias médicas y también tenemos pues diferentes tratados de los directores médicos. También agradecer de todo corazón, digamos, el amor, la compasión, el apoyo de los estudiantes y amigos, quienes nos inspiran a poder compartir esta maravillosa ciencia médica del Ayurveda. Para tener un criterio un poquito más profundo, debemos manifestarles que la Ayurveda abarca no solo una ciencia, sino también la parte espiritual y la filosofía. Se usa la palabra espiritualidad para referirnos a las creencias y disciplinas que conducen a estados del ser, en los cuales las puertas de la percepción se abren a todos los aspectos de la vida. En el Ayurveda, en la ciencia médica de la Ayurveda, el viaje de la vida se considera sagrado, muy sagrado. La palabra filosofía se refiere al amor por la verdad. Y en el Ayurveda, la verdad es el ser. La existencia pura, la fuente de la vida. El Ayurveda es una ciencia médica de la verdad expresada en la vida. Todo conocimiento de Ayurveda se basa en la filosofía de los Samkhya, de la creación, que son las raíces de la expresión Sankhya,
Son dos palabras sánscritas, sat, que significa verdad, y lo que es quilla es el saber, verdad, el saber, ¿no? Entonces pedimos a los oyentes su íntima conexión con el Ayurveda. Los seres espirituales que vivieron hace miles de años, llamados buscadores de la verdad, la descubren a través de disciplinas y prácticas espirituales a partir de la meditación intensa. Solamente hablar de la meditación, por ejemplo, ahora en este siglo ya se vienen, por ejemplo, donde en Suecia, en Estocolmo, donde se premia en neurociencia, ya se tiene estudios muy profundos, estadísticos sobre la meditación y cómo puede ayudar a los desórdenes psicológicos, mentales, orgánicos, corporales, en todo campo, que antes no le daba mucha importancia, que ahora ya está demostrado y, digamos, en datos estadísticos en cientos de pacientes. Una meditación intensiva, una manifestación de la verdad en su vida diaria. Este sistema de conocimiento parte de la iluminación espiritual, filosófica y práctica de los llamados rishis o sabios, y que se deriva pues del conocimiento de la creación. Estos hombres percibieron cómo la energía cósmica se manifiesta tanto en los seres vivientes como en los inanimados. También comprendieron que en la fuente de toda existencia está la conciencia cósmica que se manifiesta como energía masculina y femenina, lo que en el Ayurveda se habla de Shiva y Shakti. El Rishi Kapila, quien desarrolla la filosofía Sankhya de la creación, descubre pues 24 principios o elementos del universo. El Purusha es el principio masculino y el Prakriti, que se conoce bastante, nos habla del femenino. El Purusha no tiene forma ni color, está más allá de cualquier atributo y no participa activamente en la manifestación del universo. No tiene facultad para elegir y es la conciencia pasiva. El Prakriti tiene forma, color, atributos, es la conciencia, con facultades para elegir, es la voluntad divina, el uno que desea manifestarse en muchos. El universo es el niño nacido del vientre de Prakriti, la divina madre. Prakriti crea todas las formas del universo, mientras Purusha es el testigo de esta creación. Prakriti, por ejemplo, si se quiere, crea todas las formas del universo, mientras Purusha es el testigo de esta creación. Prakriti es energía física primordial que contiene los tres atributos o gunas encontrados en la naturaleza, en el cosmos. Los tres atributos son, por ejemplo, sattva, la esencia, las rajas, el movimiento, y tamas, la inercia. Estos tres son fundamentales en toda existencia. Están en equilibrio dentro del Prakriti. Cuando este equilibrio se altera, hay una interacción de las gunas que engendran la evolución del universo. La primera manifestación de Prakriti es el intelecto cósmico, el Nahad. De este se forma el ego, el Amkar. Con la ayuda, por ejemplo, de Sattva, el ego se manifiesta en los 5 sentidos, los llamados tamatras, en los 5 órganos motores, creando así el universo orgánico. El mismo ego sigue manifestándose con la ayuda de tamas en los 5 elementos básicos para crear el universo inorgánico. Rajas es la fuerza vital y activa del cuerpo, mueve los universos orgánicos e inorgánicos hacia sattva y tamas, respectivamente. Por lo tanto, sattva y tamas son inactivos, energías en potencial que necesitan la fuerza activa y cinética de rajas. Sattva es potencial creativo, Brahma. Rajas es fuerza cinética, protectora, Vishnu. Y tamas es fuerza destructiva en potencia. Mahesha, creación, Brahma.
protección Vishnu y destrucción Mahesha, ¿no? Son las tres manifestaciones del primer sonido, el sonido cósmico que se conoce mucho como el Om, que constantemente opera en el universo. Recuerdo también los mantras como acción terapéutica. Esto lo vamos a ver también, por ejemplo, en medicina tibetana. Uno de los mantras muy bonitos, muy bellos que me recuerdo es Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Un mantra que genera energía magnética muy poderosa, que llegado a su percepción puede expresarse en luz, puede expresarse en dinamismo, en energía muy fuerte, muy poderosa, que nos conecta al universo en armonía. Y es como si los 7,5 Hz de la gravedad ya no ejerciera fuerza en tu cuerpo y te sientes livianísimo. Vamos a enseñarles a practicar estos mantras, como también, por ejemplo, en armonía con el universo es el Om, el Aum, Cristo, ¿no? Amén. También son mantras que podemos practicarlas, ¿no? Bien, entonces vamos teniendo un poquito más del concepto de lo que es el Ayurveda, un poco más profundo si se quiere, ¿no? Pero bien, la primera ciencia de la vida, el Ayurveda, es un sistema holístico, integral, no es alternativo porque integra también a las otras ciencias médicas. Ahí está el biomagnetismo, la noesiterapia médica, la terapia de color, los colores en homeopatía, la homeopatía misma, la fitoterapia médica, la geoterapia, la eutrotrofoterapia y muchas, ¿no? Este sistema holístico de la Ayurveda, que se desarrolla y se practica mucho en la India, la palabra Ayurveda es un término sánscrito que significa ciencia de la vida. Ayur significa vida o rutina, y Veda es conocimiento. La Ayurveda fue primeramente escrita en los anales más antiguos del mundo. Los Vedas, este sistema de curación, se ha practicado cotidianamente en la India desde hace más de 5.000 años. Es más antiguo incluso que, por ejemplo, los conocimientos llamados cristianos, ¿no? El Ayurveda y el potencial humano. El Ayurveda nos enseña que el hombre es un microcosmos, un universo en sí mismo. El Alfa y Omega nos dice el macrocosmos crea el microcosmos, ¿no? El microcosmos es la familia infante del macrocosmos. Interesante. Nos dice el Ayurveda. El hombre es un microcosmos, un universo en sí mismo. Es el hijo de las fuerzas cósmicas externas. El macrocosmos, su existencia individual es inseparable de la manifestación cósmica total. El Ayurveda concibe la salud y la enfermedad en términos integrales. Por ejemplo, tomando en consideración la relación inherente entre el espíritu individual y el cosmos, entre la ciencia individual y la cósmica, entre la energía y la materia. De acuerdo con las enseñanzas de la Ayurveda, cada ser humano tiene 4 sentidos espirituales biológicos. Por ejemplo, lo espiritual, lo financiero, lo procreativo, el instinto por la libertad. La salud es la base para realizar estos instintos, ¿no? El Ayurveda ayuda a la persona, a los pacientes, a conservar la salud y al enfermo a obtenerla. Es una ciencia de la vida, médico, metafísica, más allá de lo físico, la madre de todas las artes curativas. La práctica de esta ciencia está encaminada pues a promover la felicidad, la salud y un desarrollo creativo. Un desarrollo creativo. A través de ese estudio, cualquier persona puede adquirir el conocimiento práctico de la autocuración. Equilibrando adecuadamente las energías del cuerpo, se puede reducir los procesos de deterioro físico y las enfermedades. La capacidad del individuo para la autocuración es el concepto básico de el Ayurveda. Ayurveda
y la relación con el yoga y el tantra. Recuerdo en las prácticas de hace mucho tiempo, cuando salíamos al campo con los hermanos, hermanas y practicábamos posturas yogas, que bueno, pues lo llevábamos practicando años y que nos era muy fácil hacer la postura de la flor de loto y poder meditar. Y esto en cierta forma, por ejemplo, nos da una disciplina en lo físico que contribuye a la disciplina mental. Porque si el ser humano no tiene una disciplina física, muy pocas veces va a tener una disciplina mental. Los deportistas, los que tienen un ritmo de vida bastante disciplinado, es realmente un precursor para la disciplina mental. El Ayurveda, el yoga y el tantra son disciplinas de la vida, de que se han practicado en la India durante siglos y se menciona pues en las escrituras védicas, en los Upanishads, que también son preciosos los Upanishads. El yoga es la ciencia de la unión con el individuo, con la verdad. El tantra es el método más directo para controlar la energía que crea la unión con la verdad, y la Ayurveda es la ciencia de la vida. Recuerdo, por ejemplo, de las enseñanzas muy interesantes de Serge Raynaud de la Ferrière, en el cual nos enseña el Yun Yoga Yogismo, en el cual nos habla de posturas y la respiración correcta, y se va desarrollando muchas facultades, muchos poderes interesantísimos, pero con mucha disciplina. Al principio es una preparación, gimnasia psicofísica, movimientos de estiramiento, de relajación y de respiración correcta, ¿no? Inhalación, exhalación, que eso nos da una disciplina muy interesante, y lógicamente las posturas yogas. A propósito de cada práctica, es ayudar a los pacientes a conseguir la longevidad, el rejuvenecimiento y la autorrealización. A través de estos elementos que ya usted está visualizando, disciplina, lógico, el que hace, por ejemplo, el deporte, el yoga, tiene una disciplina. No puede hacerlo hoy día y mañana se olvida, pasado se olvida y al mes retoma. Eso no es disciplina, ¿no? Es más disciplinado, que nos ayuda a entender la correcta respiración, botar las toxinas con más facilidad y oxigenar nuestro cuerpo con facilidad, que también les vamos a enseñar técnicas muy bonitas para el rejuvenecimiento y la autorrealización. El objetivo, por ejemplo, de la yoga, el tantra, es la liberación, aunque solo algunos seres disciplinados son capaces de conseguir esta meta a través de dichas prácticas, pero de todos modos cualquier hermano, hermana puede practicar el Ayurveda para obtener salud y longevidad. En la evolución espiritual del hombre, por ejemplo, el Ayurveda es el fundamento y la yoga es el cuerpo. El tantra es la cabeza. Primero es necesario entender la Ayurveda para poder experimentar la yoga y tantra, ¿no? Así, Ayurveda, yoga y tantra forman la trinidad independiente de la vida. Ninguna de estas prácticas existe por sí sola. La salud del cuerpo, la salud de la mente y de la conciencia. La mente en este contexto, por ejemplo, significa la forma de operaciones de razonamiento del intelecto. Y la conciencia denota las operaciones intuitivas del espíritu, la conciencia, en comunicación directa con los principios divino y fuente de toda vida. Depende pues del conocimiento y la práctica de esta trilogía en la vida diaria. Pero frente a la mente occidental, el Ayurveda tiene mucho por hacer, porque la mente y la medicina occidental tienden a generalizar y categorizar lo individual. Por ejemplo, si de acuerdo al concepto occidental de lo normal, lo que es común en la mayoría de la gente constituye la norma. El Ayurveda sostiene que la normalidad debe ser evaluada individualmente, porque cada constitución humana manifiesta sus propias particularidades, temperamentos y funcionamiento espontáneo. Ya vamos
diferenciando, ¿no? Y eso entendemos, por ejemplo, vemos a través del biomagnetismo con la nuesiterapia médica, que cada paciente es una individualidad y responden distintamente, porque son individualidades distintas, como dice el médico de médicos, el alfa y omega, nos explica en uno de los divinos rollos telepáticos cuando nos dice divino origen de la numeración de las reencarnaciones humanas, cómo se une espíritu y materia, cómo se forman los espíritus en los soles alfa y omega. El número espíritu, la vida se constituye de tres características, tres formas o tres etapas. La primera es el nacimiento del espíritu, la segunda es su maduración, la tercera la segunda es la unión con el espíritu y la tercera es la maduración o el nacimiento de la criatura. Es explicar infinitas ciencias microscópicas, porque cada individuo es diferente, a pesar que tiene un origen común, diferente en su manera de ser, diferente en su manera de pensar, diferente en su historial, diferente en su característica, hasta diferentes en cada suspiro de su vida. Bien. Entonces, debemos entender que la normalidad debe ser evaluada, ojo, también en el Ayurveda, que nos habla de una individualidad, una constitución humana con sus propias particularidades, temperamentos y funcionamiento espontáneo. En el Oriente, por ejemplo, la clave para el entendimiento es la aceptación, la observación y la experiencia. En Occidente es cuestionamiento, análisis y deducción lógica. Esa es la diferencia, ¿no? En la parte del Oriente se habla de una aceptación, de una observación y la experiencia. En el Occidente, de un cuestionamiento, de un análisis y de una deducción lógica. La mente occidental generalmente confía en la objetividad, mientras que en el Oriente se pone más énfasis a la subjetividad. La ciencia oriental enseña a ir más allá de la división entre la subjetividad y la objetividad. Por eso yo hablo de algo metafísico, más allá de lo físico. Esta manera diferente de abordar las cosas puede explicar del por qué muchos occidentales tienen una cierta dificultad por comprender la metodología de lo que es la ciencia del Ayurveda. Pero realmente es maravillosa. Varias afirmaciones que se han hecho, por ejemplo, de introducción a estas ciencias médicas pueden suscitar algunas preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo y por qué? Recordemos que tales interrogantes, aunque inevitables, no siempre se pueden contestar también en la medicina moderna occidental. Algunos conceptos funcionan aunque no se comprendan. Por ejemplo, aunque los antibióticos se usen para destruir bacterias que forman las toxinas en el cuerpo, no hay una explicación adecuada de cómo y por qué se forman dichas toxinas. Por otra parte, la Ayurveda es una ciencia integral en la cual es la suma de muchos elementos los que constituye su verdad. Cuestionar los detalles antes de profundizar en esta ciencia puede ser improductivo o insatisfactorio, ¿verdad? Por eso se pide respetuosamente a los oyentes que provisionalmente acepte puntos que a primera vista carezcan de explicación adecuada, ¿no? Hasta que dominen el conocimiento del Ayurveda como un todo. Vamos a comprender un poco más sobre los 5 elementos y el hombre, que es parte de entender del por qué enferma. Dentro de la ciencia médica de la Ayurveda surge, por ejemplo, de la mente de los buscadores de la verdad, los llamados rishis. Durante miles de años su enseñanza se transmitieron oralmente de maestro a discípulo y después se transcribieron en la melodiosa melodía sánscrita. Aunque muchos de estos textos, por ejemplo, se han perdido a lo largo del tiempo, todavía hoy se conserva abundante conocimiento ayurvédico, originada de la ciencia médica cósmica, ¿no? Esta sabiduría es recibida individualmente, intuitivamente en el corazón de los rishis. Ellos percibieron que la conciencia es como una energía manifestada en los 5 elementos básicos, en el éter,
que es el espacio, en el aire, en el fuego, en el agua, en la tierra. Este concepto de los 5 elementos básicos es el fundamento de la ciencia ayurvédica. Los rishis perciben que en un principio el mundo existió en una forma no expresada de conciencia, y de este estado de conciencia unificada se manifestaron las vibraciones sutiles del sonido, y sin sonido cósmico, Om, ¿no? De esta vibración aparece el éter. Este elemento etéreo comenzó a moverse, su movimiento sutil crea el aire, que es el éter en la acción. La actividad del éter produjo fricción, y a través de esta se genera el calor. El calor, partículas de calor y energía se combinaron para producir una luz intensa. Y de esa luz se manifiesta el elemento fuego. Así es, el éter se manifiesta en el aire y más tarde en el fuego. Algunos elementos etéreos se disuelven y se licúan, de donde se produce el elemento agua, y que después se solidificó para formar las moléculas de la Tierra. De la Tierra se formaron todos los cuerpos orgánicos y vivientes, incluyendo los del reino vegetal, como hierbas, granos, y los del reino animal, incluyendo al hombre. La Tierra también contiene sustancias inorgánicas del reino mineral. Así, toda materia nace del vientre de los 5 elementos. Los 5 elementos básicos existen en toda materia. En el agua nos ilustra el ejemplo clásico, el estado sólido, por ejemplo, del agua. El hielo es una forma de elemento tierra. Esto me hace recordar a una enseñanza muy bonita que nos dice el Divino Padre Eterno. La cuna de la tierra fue el agua, y la cuna del agua fue el fuego, y la cuna del fuego fue los gases solares, porque en el principio todo era fuego, y hasta el hielo tiene fuego en su interior. Recuerdo una de las enseñanzas en el Evangelio cuando dice: hizo caer hielo y el hierro se olvidó de apagar el fuego, porque del hielo salía fuego. Enseñanzas maravillosas del Evangelio. Y ahí entendemos por qué nuestra naturaleza corpórea responde a la vibración del hielo, del agua, de la tierra, del sol, del calor, ¿no? De los elementos de la naturaleza. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, cuando un ciervo es herido, no va al manantial y pone la patita y hace chorrear un tiempo de un 20-25 minutos, y siempre va al lugar donde hay agua pura, correntada, de manantiales, hasta que cure su herida? El agua es un elemento de purificación, de desinfección y a la vez de restauración celular. Y es lo que los seres humanos también, por ejemplo, se dan un duchazo, ya van, si se quiere, entendiendo cómo cuando toca en contacto a la piel el agua, si en este caso su cuerpo está ligeramente tibio, ligeramente calientito, se pone el agua fría, una pasadita sin tocar la cabeza, entonces está equilibrando a nivel estimulatorio de la tiroides, paratiroides, a nivel, por ejemplo, de las gónadas, las suprarrenales. Se libera cortisol, se libera adrenalina, se libera DHEA, se libera angiotensina 1, angiotensina 2, y que esto hace de que no se retenga líquido, que esto hace de que, por ejemplo, se estimule a la eritropoyetina. También, por ejemplo, se estimula a diferentes feromonas que tiene nuestro cuerpo y van equilibrando nuestra salud, porque el ser humano es hormonal. Eso debemos recordarlo. Por ello que, por ejemplo, cuando en el Ayurveda se utiliza el agua, por ejemplo, se libera, cuando se llega a la parte del pecho, en la parte de la espalda, se libera la dehidroepiendosterona, que también la DHEA es una hormona increíble, lo llaman una hormona anti-aging, anti-envejecimiento. Longevidad, acuérdense de esa palabra, longevidad. Abluciones, limpiezas, frotaciones estimulan la DHEA, hormona increíble llamada anti-aging o anti-envejecimiento. Pero también
es una hormona antimutagénica. Un dato más. Vamos a ir avanzando paso a paso porque no es tan sencillo ni tampoco es complejo. Y nos protege. Puede evitar la mutación de las células en el hueso, en el hígado, en el páncreas, en el vaso, en las suprarrenales, en el pulmón, en el cerebro. Es una hormona antimutagénica por excelencia. Entonces, no solamente queda ahí. Vamos a entender cómo, por ejemplo, cuando se estimula, por ejemplo, en el caso de la liberación de la adrenalina, cuando se estimula por la parte genital, la parte pélvica, puede ser con la misma arcilla, cuando se pone en el vientre, cuando se pone en la parte renal o en los suprarrenales, o también con abluciones de agua fría o baño de asiento, libera adrenalina. Por ello que cuando estimulamos la zona genital nos acelera el corazón y nos ponemos rojos como tomates, porque la adrenalina es un tónico cardíaco, un vasodilatador sistémico. Adiós a la mala circulación. Vamos a liberar la angiotensina 1, la angiotensina 2, que son hormonas que regulan la tensión arterial, y vamos a liberar, por ejemplo, la aldosterona, que hace una función del riñón, así no habrá retención de líquidos. Vamos a liberar la epoeritropoyetina, la hormona que ayuda, por ejemplo, a producir glóbulos rojos, y así no habrá anemia. Vamos a liberar el cortisol, que es una hormona que la cortisona natural, la hormona que regula el sistema inmunológico, y tiene capacidades también antiinflamatorias, que es maravilloso. Entonces, al estimular la zona genital en la mujer a nivel de la vulva o clítoris, en el varón, el pene, en el escroto, se va a liberar y responder la cápsula suprarrenal, que libera la adrenalina. Pero también, cuando estimulamos el área de las zonas de las glándulas mamarias, del pezón, estimula la hipófisis, las abluciones de agua fría, o también pueden ser los emplatos o las exposiciones al aire, por ejemplo, que son geniales. Entonces se libera la hormona PTH, que es la hormona que va a la paratiroides, la TSH, que regula la tiroides, y la LH, que protege a las mamas, el útero, ovarios, frente al cáncer, y da también longevidad en nuestras células, a la próstata, a los testículos, frente al cáncer. Son hormonas anticancerígenas por sí mismas. Por no decir, se libera la FSH, la folículo estimulante. En la mujer le regula la ovulación, y la FSH en el hombre le regula la producción de esperma. Con la estimulación, por ejemplo, de un hidromasaje en las mamas, en ambos se estimula la producción hormonal. Entonces, vamos entendiendo y vamos atando, digamos, puntos en el tratamiento a través de la Ayurveda, de una ciencia médica maravillosa que es integrativa. Por ello nos encanta el término integrativo, porque todo es importante, todo es adecuado en su tiempo, en su momento. Y si tenemos varios elementos, podemos tener más capacidad de enseñanza para la curación de los pacientes en el restablecimiento de sus diferentes alteraciones patológicas o sofrológicas, carenciales o bacteriales, y de todo ello, ¿no? De nosotros va a depender mucho el poder entender, disciplinarnos en todo campo. Lógicamente que dentro de ello también está la llamada alimentación vegetariana, que es el punto principal también en el restablecimiento de nuestra salud. La frase dice: la carne proviene de la muerte, por ello mata. Si la carne proviene de la vida, entonces daría vida, pero pues de la muerte. Y la muerte no te puede dar vida, la vida te da vida.
Y debemos consumir alimentos tal como lo produce el taller de nuestro divino creador, frescos, sanos y naturales. Si usted lo conserva, lo congela, lo ahuma, está degenerando su principio de vida. Bien, con esto, hermanos, estamos llegando al final de este programa. No se pierdan nuestra segunda parte, tercera y cuarta, que es bastante amplio, hablar de la medicina ayurvédica, de las ciencias médicas integrativas en forma general. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Gracias por escucharnos, gracias por compartir y que sea extensivo los mensajes para la humanidad. Lo importante, hermanos, es que podamos contribuir todos a la ilustración de nuestros hermanos de la prueba de la vida. Porque no es para los hombres que debemos trabajar o laborar, sino para nuestro divino creador. Un fuerte abrazo, paz profunda, el amor de nuestro divino creador en vuestros corazones. Muy buenas noches.